Good. Ok, ahora toca la palabra clave static. ¿Qué es la palabra clave static? Vamos a ver. La palabra clave static lo que define es si una característica o un método, es decir, una función, pertenece a la clase o pertenece a la instancia. La clase es en sí los planos del objeto, ¿verdad? Es como la definición del objeto. Mientras que la instancia es en sí el objeto creado. Si tenemos los planos de repente de un televisor, ese sería la clase. Y si tenemos un televisor en nuestra casa, tal cual, ese sería la instancia, ¿ok? Sería el objeto como tal. A cada objeto le pertenecen características únicas. Así compremos dos televisores, qué sé yo, LG, X este modelo, cada uno de ellos es único y es una entidad por sí solo. Es decir, de repente si uno tiene un rasponcillo en alguna parte de la carcasa, entonces se diferencia del otro televisor. Y por ende son dos televisores únicos en todo el mundo. Mientras que el plano de ese televisor es el mismo para todos los televisores. ¿Por qué? Porque de allí fue donde sacaron todos esos televisores. Y realmente no es ni de importancia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra clave static? Le define si una característica pertenece nada más a cada objeto por separado o es común para todas las instancias. ¿Qué sucede? Si yo vengo acá y declaro un campo estático, por supuesto, declaro este campo estático x igual a 9, ¿ok? Esta va a pasar a ser una característica que pertenece a esta clase esponja y a todas las instancias de esponja. ¿Cómo hacer eso? Si yo vengo acá, donde creé una instancia de esponja, es decir, de la clase en sí, de los planos, yo creé un objeto, creé un, una esponja única llamada Bob. Si yo accedo a Bob desde aquí, Bob, ¿okay? Puedo ver el color, la personalidad, el tamaño y a X. Pero este color, esta personalidad y este tamaño pertenecen a Bob y son únicos de él. Si yo acá abajo creo otra esponja llamada Bob, ¿okay? Bob y Bob ambas van a tener tanto tamaño como color como personalidad. Pero si yo modifico lo que es el tamaño de Bob, en vez de ser 10 le coloco 5, Bob todavía va a tener teniendo su tamaño igual a 10. ¿Por qué? Porque son características separadas que le pertenecen a cada uno de ellos. No tienen ningún tipo de relación porque Bob y Bob son dos objetos totalmente distintos, así como lo eran aquellos dos televisores. Entonces, sin embargo, si yo también con Bob veo las características, veo a X. La diferencia entre color, personalidad y tamaño y X, además de el static que tiene acá, es que si yo modifico esa X, ya sea con Bob o con Bob, el valor es el mismo para ambas. Si aquí X es igual a 9, cuando yo cree a ambas esponjas, X va a seguir siendo igual a 9. Pero si en Bob yo coloco esto igual a 0, cuando vea ese valor desde Bob va a ser igual a 0. Es decir, esa característica es la misma tanto para Bob como para cualquier esponja. ¿Por qué? Porque esa característica pertenece a la clase. Igual, si yo no instancio un objeto de estos, yo no puedo acceder a tamaño, ni a color, ni a personalidad. Si los puedo ver, es decir, si yo simplemente hago esto, esponja Bob, yo puedo aquí igual ver tanto las características como las funciones. Pero si yo intento utilizar una función de esas o modificar alguna de esas características de Bob, me va a decir que me falta instanciar la clase. ¿Por qué? Porque no son estáticas. Sin embargo, si yo intento modificar a X, que es estática, no voy a tener ningún problema. Ok, a él no le gusta que haga esto. Bueno, igual lo puedo hacer. Vamos a ver.
project. Play. No, chico, no quiere. No, eso, meterlo por aquí. Rufar. No. Ok. Bueno, no me dejó. Sin embargo, sí puedo hacerlo de esta manera, llamando al nombre de la clase. Al llevarlo a punto, tengo a x allí y puedo colocarle un nuevo valor. ¿Okay? Y este valor nuevo va a ser igual para Bab, y va a ser igual para Bob, y va a ser igual para cualquier esponja. Eso es lo que hace la prueba ClareStatic. ¿Okay? Hace que, disculpa que lo repita tanto la característica como las funciones pertenezcan a la clase y no a una instancia, y me permite acceder a ellas por medio del nombre de la clase y sin necesidad de hacer una instanciación.